Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Feliz Año Nuevo. Me da muchísimo gusto poder seguir compartiendo con ustedes y aprendiendo juntos de las maravillosas enseñanzas que nuestro Dios ha dejado en su palabra. Esta es la lección para adolescentes Fe Real. Para los chicos de menores que ya pasaron a adolescentes, no se pierdan el estudio de su lección. Y esta lección es muy diferente a la que estaban acostumbrados a estudiar, porque es un folleto diferente y es un formato diferente. Esta es la lección que van a estar estudiando en el departamento de intermediarios. Quiero compartirles cómo deben de estudiar su lección. Como se pueden dar cuenta, es una hoja muy grande y las hojas son desprendibles para que ya no tengan que llevar su lección completa cada sábado, así que pueden ir desprendiendo cada hoja, doblarla, guardarla en su Biblia y llevarla para su repaso el sábado. Vamos a comenzar con esta lección. El título es Ciudadanos del Reino. Esto no es más que una ilustración, pero ¿qué relación podría tener con las citas bíblicas de esta lección? En 1996, una adolescente llamada Grace estaba haciendo su tarea de inglés junto a la ventana de su departamento. De repente, escuchó disparos en la calle y volteó la mirada para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Con lujo de detalles pudo observar un brutal asesinato detrás del patio de una escuela. Jamás podría olvidar aquella escena. La policía comenzó a investigar el hecho buscando a posibles testigos que vivían en la zona. Desafortunadamente, nadie estaba dispuesto a testificar en contra del asesino, un conocido traficante de drogas. Grace no podía dormir en paz. Las imágenes del crimen daban vueltas y vueltas en su cabeza. Tenía mucho miedo y no quería que nadie se enterara de que ella había presenciado todo desde su ventana. El caso estaba en todos los periódicos de la ciudad y la policía seguía solicitando testigos que pudieran aportar información. Sin embargo, nadie quería hablar por miedo a posibles represalias. Pero Grace no podía seguir callada, así que finalmente le contó a una maestra lo que había visto y ésta la animó a ir a la policía. Después de hablar con un detective, decidió contarlo todo. Cuando identificó la fotografía del asesino, sintió aún más temor. Pero a medida que fue avanzando el proceso de identificación, su valor aumentó y se propuso colaborar en todo lo posible para ver al culpable tras las rejas. Un día, Grace recibió una carta de la madre del joven que había sido asesinado agradeciéndole por su valor de testificar. Para mí era sumamente difícil vivir cada día sabiendo que el hombre que mató a mi hijo estaba libre en las calles vendiendo drogas y haciendo daño a los demás. Jamás podré recuperar a mi hijo, pero al menos puedo dormir tranquila sabiendo que su asesino no podrá hacer más daño. A pesar de la ansiedad y del miedo, Grace pudo dormir de nuevo, consciente de que había hecho algo valioso. Mi opinión. Tu escuela acaba de contratar a una maestra recién graduada con poca experiencia de enseñar inglés a adolescentes. No se lleva muy bien con los estudiantes, quienes tampoco hacen nada para mejorar la situación. A esta joven maestra las cosas se le están yendo de las manos. Cada vez tiene menos paciencia. De camino a casa vemos que la maestra sale del estacionamiento de la escuela con lágrimas de los ojos. Los invito a leer el libro de Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16 y describan la actitud que un agente del reino de Dios debería tener hacia ella. ¿Y qué tratan de decir? Personas diferentes y opiniones diferentes. Las citas que se presentan a continuación representan dos puntos de vista, el de los que son ciudadanos del reino de Dios y el de aquellos que no lo son. ¿Podrían distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su palabra? No deberíamos preguntarnos qué está pasando en el mundo, pues el diagnóstico ya lo sabemos. Más bien, deberíamos preguntarnos qué está pasando con la sal de la tierra y la luz del mundo. Un buen testigo no es como un vendedor. El primero pone el énfasis en la gente en lugar de resaltar el producto. Un buen testigo es como una señal de tránsito, que más allá de que sea vieja, nueva, bonita o fea, tiene que señalar la dirección correcta y ser fácil de entender. Nosotros somos testigos de Cristo y señalamos en dirección a Él. Cuando la sal se disuelve en el agua, se hace invisible, pero no deja de existir. Podemos asegurarnos de su presencia probando el agua.
De la misma manera, cuando Cristo vive en nosotros, no se ve, pero se hace evidente a los demás en el amor que Él nos imparte. Ningún hombre puede dar al mismo tiempo la impresión de ser muy listo y de que Jesucristo es poderoso para salvar. Y entonces, algunos piensan que cuando les llegue el momento de definir su lealtad a Dios, podrán mantenerse firmes y decir, creo en Cristo y no lo negaré. Cuando repasamos los relatos de las Escrituras, nos damos cuenta de que no son estos ultimátums de vida o de muerte los que hacen grandes testigos para Dios, sino los pequeños momentos a lo largo del camino. La verdad es que si no podemos ser fieles a Dios ahora que es fácil, ¿de verdad creemos que podremos lograrlo cuando nuestra vida esté en juego? Jesús les dijo a sus discípulos que fueran testigos primero en Jerusalén, comenzando por su casa antes de partir a los confines de la tierra. En realidad, Jerusalén era el lugar más difícil para testificar, principalmente porque allí estaba su hogar. Los discípulos debían ser sal y luz, todo el día, cada día, en un lugar donde muchos estaban sumamente pendientes de sus palabras y acciones. Algunos nunca abandonaron Jerusalén, pero otros viajaron a países remotos. Sin embargo, todos brillaron en medio de la oscuridad, y su sal hizo que las buenas nuevas del Evangelio tuvieran un sabor agradable. Dios nos dice en Mateo 5, 13 al 16, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Dios nos dice en Juan 13, 34 y 35, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Dios nos dice en Colosenses 4:6, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Dios nos dice en Lucas 14, 34 al 35, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. Dios nos dice en Hechos 1, 7 al 8, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Alguna vez hemos pensado que si nosotros no decimos nada, alguien más lo hará? Hay quienes creen que la testificación personal, además de ser poco interesante, es inútil. No es fácil llevar el nombre de Cristo cuando no nos sentimos útiles a la causa del cristianismo. Tal vez recordamos una carta escrita a un tal Filemón en el Nuevo Testamento. La historia trata de un esclavo llamado Onésimo que pertenecía a Filemón, pero que se escapó y terminó donde estaba Pablo. Onésimo, de hecho, significa útil. Pablo se propuso intervenir en su favor, de manera que le escribió a Filemón diciendo, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Pobre Onésimo, su nombre significaba útil, pero aparentemente se había convertido en un ser inútil hasta que conoció a Pablo y se convirtió en una ayuda maravillosa para el apóstol mientras éste estaba en la prisión. Pablo pide la gracia de Filemón para este hombre y suponemos que de hecho lo recibió. Esa misma gracia es la que podemos recibir nosotros, más allá de que nos sintamos útiles o no para Dios en este momento. Puede que sintamos que lo que decimos tiene importancia o tal vez pensemos todo lo contrario. Sin embargo, cuando recibimos la gracia de Dios en el corazón, tenemos algo que decir y hacer en favor de aquel que nos salvó.
Por supuesto que Onésimo no era perfecto, pero le dio a Pablo lo mejor de sí, y esto resultó en ser una ayuda mayor que la que el apóstol esperaba. Onésimo quedó inmortalizado en las Escrituras porque dio lo mejor para ser sal y luz en beneficio de un anciano que se encontraba preso. ¿Quién habría pensado que al final Pablo diría de él: te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas? La moraleja de esta historia es que a corto plazo quizá no sepamos el valor de nuestro testimonio, pero con el tiempo todo acto de fidelidad saldrá a la luz. ¿Y cómo funciona? Pensemos en las maneras en que podamos ser testigos de Cristo, y para ello hagamos uso de las siguientes ilustraciones que nos ayudarán a aplicar esta lección a nuestra vida. Imanes para Cristo. ¿Cómo podemos atraer a alguien a Dios esta semana? La sal de la tierra. ¿Cómo puedo sazonar la vida de alguien esta semana? La luz del mundo. ¿Cómo puedo acabar con la oscuridad en la vida de alguien esta semana? Testigos fieles. ¿Cómo puedo ser un testigo de Dios esta semana? ¿Qué puedo hacer para representar a Cristo? Y esta ha sido toda la lección de esta semana. Los invito a que puedan estudiar cada sección de su lección y lo pongan en práctica durante esta semana. Los espero en la siguiente lección de Fe Real.